El programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3. Pero muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Intereses Colectivos, el programa de la bancaria aquí en Gráfica 89.3, transmitiendo para todo el país a través de nuestra queridísima radio y como siempre a través de nuestros medios digitales. Pueden vernos en vivo en este preciso momento, también pueden escucharnos, pero pueden vernos en vivo a través del canal oficial de Gráfica, a través de YouTube, y también obviamente nos pueden a través del canal oficial que tiene Gráfica escucharnos en la página de Gráfica, como también pueden escucharnos en la página de Bancaria y después pueden meterse en el canal oficial de Bancaria y nos pueden ver tanto este programa como todos los programas, como obviamente todo el contenido que tiene la radio obviamente preparada para ustedes. Bueno, voy a presentar el programa de hoy a todos los que hacen este equipo posible, a los que participan, a toda la Secretaría de Prensa. Está Aldana Somoza, Matías Márquez, Tati Cariaga, Gonza Mariani, bueno, Mario Servilán, que hoy no está con nosotros. Tenemos a Gustavo acá también filmando, sacando fotos. Está debutando acá en la radio él, ¿eh? Muy bien. Lo estamos tratando con cariño a Gustavo y está ahí sacando fotos, filmando. Está nuestra operadora Malena Coelho, está obviamente el secretario de Prensa y Difusión de toda Bancaria, el ideólogo de este programa, Claudio Bustelo, y lo tengo a mi compañero, a mi amigo ya, a Leo Martín. ¿Cómo estás, Leito? ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo andás? Bueno, Bien. Un gusto estar acá. Yo también digo lo mismo. Un gusto tenerte acá en el piso, compartirlo juntos otra vez. Otra vez, otro programa. En el programa número 194. Falta nada para los 200, ¿eh? Ya 109. Recién estaba mirando y 194 ya. Es un montón. Es un montón. Y casi 5 años. Es un montón. El otro día hablábamos con Claudio de casi 5 años de programa. Es un montón. 2021 creo que fue, fines de 2021, ya no me acuerdo. Tendría que chequearlo, pero sí, más o menos. Sí. Pero bueno, bien acá. Obviamente con todos los temas hemos pasado de todo, desde solamente hablar de paritarias como para darle la alegría a la gente, y ahora hablar de cuestiones que ya no son tan alegres, ¿no? Como el tema de reforma laboral, la quita de derechos. Bueno, lamentablemente es así. Sí. Cuando se habilite la línea telefónica, que es nuestro celular de prensa y difusión, es el 112-179-7822, 112-179-7822. A los primeros 3 que llamen se van a hacer acreedores de una botella edición limitada deportiva de Bancaria. ¿Cuáles son los requisitos, Leito? Bueno, requisitos, recuerden decir en el mensaje su nombre, el número de afiliado o afiliada, número de DNI, banco. Bueno, allí dejan esos mensajes y participan por este espectacular premio. Bueno, en el programa de hoy vamos a estar hablando de la movilización, obviamente, que se dio en todo el país a través de diferentes organizaciones, obviamente de presencia voluntaria y espontánea por el 8M, organizaciones feministas, sociales, políticas, obviamente estuvieron presentes. Por otro lado, el gobierno también finalmente promulgó la reforma laboral, no sé cómo decimos nosotros, no sé si la reforma es la regresión en nuestra vida laboral. La norma fue publicada el viernes pasado en el boletín oficial tras la sanción en el Congreso 27 de febrero. Vamos a ver qué pasa. Obviamente se presentó un amparo por parte de la CGT. Vamos a ver qué sucede con eso. Eso fue, el amparo finalmente fue presentado el viernes pasado. El viernes pasado. Sí, el lunes había movilizado la CGT a las puertas del Palacio de Justicia y el viernes de la semana pasada finalmente hizo la presentación después de la promulgación de la ley.
También vamos a estar hablando de la situación de las universidades. Vamos a recordar que, bueno, hay un paro esta semana y se perfila para la huelga indefinida. Los sindicatos tomaron por ahora la moción más moderada, obviamente, pero pretenden profundizar si no hay una solución por parte del gobierno. En el tercer bloque vamos a entrevistar a Alejandro Crespo, que es secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Neumáticos argentino, SUTNA, obviamente por la situación que se está viviendo en FATE y obviamente la situación que se vive a nivel laboral en todo el país. Antes de irnos a la cortina, sí. Casi 1000 despidos en FATE, ¿no? Es Directos. tremendo. Más todo el impacto por eso, directo. es que es muchísima más gente de lo que o trascendió en los medios, pero sigue habiendo como una cortina de familias y personas que se siguen quedando sin empleo con este gobierno que no para obviamente de achicar, ajustar y hacer que el ciudadano o el trabajador argentino cada vez se encuentre más complicado. Bueno, antes de irnos, como siempre, a la cortina, no es la tanda, la cortina, metete en la página de Bancaria, está obviamente la parte de beneficios, tenés de todo, vos que sos bancario, que sos bancaria, que podés y tenés esta posibilidad de disfrutar los diferentes beneficios que te brinda el sindicato, que sos parte y que obviamente trabajás para que esto suceda. Bueno, tenés de todo, tenés hotelería, gastronomía, tenés espectáculos, tenés también el Megatron para aquellos que les gusta el gimnasio. ¿Usted le gusta el gimnasio? ¿Va al gimnasio? No. Ah, yo tampoco. No. Pero... pero pará, que no vaya al gimnasio no quiere decir que no haga deporte. Ah, usted hace deporte. Juega al fútbol y 2 veces por semana. Bueno, bien. A veces hasta una tercera. Ah, bastante, sí. Es un osado. Sí, bueno. Está sí. como el secretario de prensa, como usted, bueno, sí, más o menos. Sí. Ha venido a jugar con nosotros algún partido. Sí, hemos buen jugado. Arquero. Ataja muy bien. Ataja bien. Y usted también igual, juega bien, juega bastante bien. Bueno, hacemos lo que podemos. Bueno, tenés alquiler de autos, de todo. Así que metete en la parte de bancaria, la parte de beneficios y podés ser parte de todo eso. Obviamente podés seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en X. Como decía al principio del programa, puedes encontrarnos en el canal oficial de YouTube que tiene Bancaria y obviamente después tenés Radio Q, también donde podés ver los recortes de las diferentes notas, como también podés ver el programa completo. Ahora sí, nos vamos a la primera tanda, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí nos vamos a la primera tanda, no te vayas, quédate con mucho más intereses colectivos aquí en Gráfica. Seguinos en nuestras redes sociales, nuestra página web labancaria.org, en Instagram, La Bancaria AR, en Twitter y Facebook, La_Bancaria, en YouTube, La Bancaria Prensa y Difusión. Intereses colectivos en la Gráfica. Y seguimos en Intereses Colectivos, el programa de La Bancaria, algo que hablábamos recién con Gustavo, el tema del clima, para aquellos que viven en la ciudad de Buenos Aires, aquellos que están alrededores en el Gran Buenos Aires, va a estar lindo hasta el jueves lluvia, está pronosticado. Mira. ¿Viste? Chubascos, ¿viste que tira chubascos? Hoy revisé y no lo había visto. Sí, acá tira el clima en la ciudad de Buenos Aires, tira hasta el jueves, después va a estar nublado, viernes, sábado y domingo. Y recién el martes otra vez va a haber como chubasco, lluvia. Va a estar feo estos días. Sí, ya estamos ahí en la previa del otoño. O el otoño. No sé. No deseado otoño, por lo menos por mí. Yo otoño, invierno, perdónenme, pero no. Preferí los 37 grados. Sí, prefiero que me grados. chorree la transpiración, perdónenme. Aire acondicionado. El invierno me marchita. No, es tremendo. Tiene una parte bella el otoño igual, la primera parte. Después después de mayo ya... Se parece mucho al invierno. Pero aparte de esta cosa, voy a tratar de ser conciso. Digo, esto es team invierno, team verano. El tipo que es team invierno. Sos team invierno si te quedas dentro de tu casa, porque salís a la calle con este frío. Ahora, el team calor, salís a la calle, remerita. Sí, bueno. Usted puede estar en la calle todo el tiempo. Es un tema. Yo usted lo vive. si me te das para elegir, soy más team verano. Pero los años me están llevando a querer cada vez más al frío. Pero es porque nos quedamos más en casa, Leo. Bueno, arrancamos con lo que fue la movilización del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde organizaciones feministas, políticas, obviamente sindicales, estuvieron manifestándose en todo el país. Una jornada federal con un objetivo obviamente central,
que es el hecho de que más de 10 años, como es la lucha contra la violencia machista, el tema de la brecha salarial que hay siempre entre el hombre y la mujer, el tema de la precarización laboral, la defensa obviamente de los derechos alcanzados que se fueron defendiendo en todos estos años. Decir también que dentro de los reclamos, dentro de las consignas que llevó adelante esta movilización, uno de ellos fue contra la reforma laboral, que el planteo fue que lejos de modernizar, precariza más la vida de las mujeres y disidencias, que son en general las que tienen la mayoría de los trabajos informales, no decir de más baja calificación, pero que, en esos casos termina afectando más a las mujeres. También dice, vamos a ver algunos datos que reafirman la vigencia de los reclamos en nuestro país, y según el informe que publicó el Observatorio de la organización Mummala, Mujeres de la Matria Latinoamericana, que abarca los meses de enero y febrero de este año, se registra un femicidio cada 39 horas, es decir, un promedio de 0,6 muertes por día, una víctima cada día y medio. Bueno, en cuanto a la situación laboral o salarial, en este caso, el análisis que se realizó la semana pasada por el Centro Económico de Política Argentina, el CEPA, señaló que los ingresos de los hombres superan entre el 27 y el 29% a lo de las mujeres, una brecha que se agranda de acuerdo al puesto de trabajo que se encuentre, obviamente, aquella persona. También el tema de las condiciones laborales, las cuales también siempre por lo general se genera una brecha entre el hombre y la mujer. Sí, decir también en cuanto a la crianza de los hijos, según un documento publicado en septiembre del año pasado por la Oficina de Situación de la Niñez y Adolescencia, en este caso un organismo de la UNICEF, 7 de cada 10 padres en Argentina no cumplen con la cuota alimentaria, y es la madre quien está a cargo de la manutención, educación, alimentación y salud, en este caso de las infancias, ¿no? Esto todo visibilizando unas cuestiones del 8M, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La decisión en cuanto a la marcha de trasladarla del domingo 8 al lunes 9 se tomó con el fin de visibilizar esta problemática, no solo con las movilizaciones, sino con un paro de actividades que demuestra la importancia de las mujeres tanto en la economía y la sociedad, como en la sociedad, y a pesar de lo que el discurso oficial del gobierno intenta instalar con videos o declaraciones que la verdad demuestra una malicia y desinterés por la problemática que lamentablemente empeoró todo. Bueno, hubo un video que difundieron de Presidencia el día domingo, ¿no? Provocador. No lo vi. Provocador, como suele ocurrir en estas cosas con el gobierno en contra, nacional. perdón, no estuve atento a eso, en contra de lo que es el 8M. Sí, criticando las reivindicaciones históricas del feminismo, o las que, se vinieron sosteniendo en la última década, que es donde, creció en fortaleza lo que tiene que ver con el movimiento feminista. Bueno, vamos a cambiar de tema. Finalmente el gobierno nacional promulgó la reforma laboral, o como decíamos al principio, como venimos diciendo, la regresión laboral, como preferimos nosotros llamar. Lo hizo el viernes pasado. Como hemos estado hablando, la CGT había realizado la presentación de un amparo contra la ley aprobada y que apunta obviamente a judicializarla, a ver si de esta forma se puede frenar algunos artículos. Sí, lo decíamos, el viernes pasado hizo la presentación la CGT para declarar la inconstitucionalidad. ¿Cuál es el argumento principal para declarar esta inconstitucionalidad? Es que la reforma laboral vulnera el principio de progresividad de los derechos laborales. Entre los artículos que cuestiona está el 98. Dice que amplía de forma generalizada las actividades laborales consideradas esenciales y obliga a garantizar el 50 y el 75% de los servicios durante la huelga, es decir, las actividades esenciales y trascendentales. Es decir, si sos parte de una actividad esencial, tenés que, la actividad, el sindicato tiene que cumplir el 75% de presencia. Si es trascendental, tiene que ser el 50%. El artículo 133, que restringe el derecho a realizar asambleas en los ámbitos y horarios laborales, es decir, hay que pedirle permiso al patrón. Vos tenés un conflicto por el cual tenés que hacer una asamblea porque hay un conflicto con el patrón.
o porque hay condiciones de trabajo y tenés que decirle, vos estás en esa situación y tenés que ir a tocarle la puerta. ¿Me permitís hacer una asamblea? Y el patrón te dice, no, bueno, no, listo, No la se acabó, hacemos. no hay asamblea. Digamos, La cosa es un poco extraño, ¿no? Pero bueno, es lo que se votó, es lo que votaron muchos legisladores, ¿eh? Esto no hay que olvidarlo. Dios mío. Sí, y artículo 134 que redefine como infracciones muy graves los bloqueos a empresas como forma de protesta. Que esto es más complejo porque no es el bloqueo. Vos vas a ir a la puerta y a lo mejor en la puerta ponés una bandera o repartís un volante y te pueden acusar de estar bloqueando y te despiden con causa justa. Digo, Una locura. eso es lo que. Bueno, esto es lo que se votó en esta reforma laboral. En parte, ¿no? Porque tiene mucho más. No, si te pones a leer atentamente alguno de los puntos, habla obviamente de cuestiones que tienen, por ejemplo, con las indemnizaciones, que es hasta un 40% menos de lo que se generaba, el tema del famoso FAL. Ahora vamos a leer, bueno, el programa pasado, que en su amparo la CGT también cuestiona el artículo 141, que habla de las prácticas desleales sobre la convocatoria de asambleas, y los artículos 142 y 143, que habilitan a iniciar acciones judiciales para esas supuestas prácticas desleales. Además, la creación del denominado, como decía recién, el Fondo de Asistencia Laboral, el famoso FAL, con recursos que se van a sacar de la Seguridad Social, de ANSES, o sea, van a sacar de tu jubilación para pagar despidos. Sí. La derogación del Estatuto del periodista profesional, entre otro estatuto de la actividad específica, y la eliminación del Fondo de Fomento Cinematográfico, entre otros tantos que hemos enumerado en el transcurso de estos programas. Sí, bueno, está claro, ¿no? Cuando uno ve todo el articulado de esta reforma laboral, no hay nada que sirva para mejorar la vida de los trabajadores ni para este propósito que en principio se propone de buscar, de generar condiciones para que los empleadores, en este caso, puedan contratar más trabajadores y formalizar, bueno, está claro, la experiencia histórica marca que eso no va a ocurrir y que con la economía actual ni que le pague uno prácticamente al empleador te van a contratar. Porque si después no vendés, ¿a quién vas a contratar si después no podés vender nada? O si los bancos están en mora, tienen a sus clientes en mora porque después no tienen un peso para poder pagar las cuotas de los créditos personales, para pagar el total de la tarjeta de crédito. Bueno, eso es lo que está pasando. Sí, es ese famoso círculo que no se está generando de consumo, en el cual hace que una economía funcione. Si no tenés ese constante consumo, ese consumo genera más trabajo, ese trabajo genera más consumo, no está sucediendo, por lo cual hay más despidos, hay más cierres de empresas, hay más suspensiones. Y esto lamentablemente no cambia. Después lo tenés al presidente, como hoy a la mañana, hablando contento, diciendo que gracias al tema de... Bueno, hoy lo escuché un poco, se tiró contra los empresarios también. No, sí. No, o sea, yo no sé. Un poco bastante, lo te diría. criticaba a Roca, hablando con respecto al tema de la... Son chatarrines sí, ahora sí, para sí. Digo, Pablo Roca. ya no les importa, no le importa, no sé si no les, porque no calculo que son parte, no le importa absolutamente nada. Y contra Madanes Quintanilla. Pero además, criticar a Roca y a Madanes Quintanilla no es criticar a el pyme metalúrgica que tiene un taller acá en La Boca, ponele, que estamos cerca, o en Barraca, con 2 empleados. Está criticando a 2 de los empresarios y a de las personas más ricas del país, ¿no? De las más importantes del país, de las que mueven hilos. Bueno, eso es contra lo que está confrontando Milei. No, digo, el tema es, después uno puede hacer la valorización o no de esos empresarios, pero lo que está de fondo es la destrucción del entramado productivo nacional. Eso es lo que está de fondo. Que no haya una sola industria prácticamente en el país. Bueno, yo igual me quedé pensando, ¿no? En esto, digo, ni siquiera en ese sentido son inteligentes, porque ¿hasta qué punto van a poder resistir si te pones en contra hasta de los empresarios más poderosos, de las empresas más grandes? Digo, ¿Y cuántas veces viajó a Estados Unidos? Ahí tenés la respuesta. ¿Lo viste el otro día? En Estados Unidos sacándose fotos con Trump. Bueno, es el gerente de... El gerente de Argentina. Es el gerente de Argentina. Sí, tal cual. Bueno, otro de los temas de la semana es la situación límite que llegaron a las universidades
más de 100.000 docentes no darán comienzo al ciclo lectivo que se está pautado, que es para el 16 de marzo. Las 3 federaciones sindicales de docentes de nivel superior definieron un paro general de una semana como la forma de reclamar el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, que incluye la recomposición del salario a nivel, bueno, obviamente de noviembre de 2023, que no se implementa. O sea, está ahí, pero no se implementa. Bien, cuando vamos sector universitario y el poder adquisitivo de los salarios de los docentes y no docentes es el sector de los que más ha perdido en el país con el gobierno de Javier Milei. Hoy un docente, mira, este es dato, cobra un 53% menos en términos reales de lo que percibía hace poco más de 2 años. Los empleados públicos en ese mismo periodo perdieron 32% de su poder adquisitivo, según informó el INDEC. Los empleados públicos nacionales. Sí. 32%, ahora digo bien la cifra, y los empleados públicos en general un 17%. La realidad puede ser todavía peor para una mayoría de los docentes, dice, porque sus bajos salarios por convenio perciben denominada garantía salarial que el gobierno mantiene congelada hace más de un año y que concede apenas 259.000 pesos por un cargo de 10 horas semanales, ¿no? Para docentes universitarios. Esto sin contar que a veces la universidad no es que vas caminando, tenés que viajar, algunas universidades, no estamos hablando nada más de Buenos Aires, sino también universidades del conurbano. Bueno, lo que está ocurriendo también con las universidades es la renuncia de muchos docentes, porque muchos quizá tampoco lo hacían por la plata, o no era la motivación principal, pero si te van a pagar 3 pesos. Bueno, pasó también con los médicos en el Garrahan. Tampoco podés. Digo, en los médicos en el Garrahan pasaba lo mismo, algunos médicos en hospitales públicos pasaba lo mismo. Terminaban renunciando y se van a entidades privadas porque lamentablemente, por más vocación que tengas, tenés una familia que alimentar, tenés una vida que vivir y bueno, son cosas que sí, tendrían que ser valoradas de ese lugar, o sea, generar obviamente esa, bueno, yo digo empatía, pero este gobierno nunca tuvo empatía. Bueno. Pero digo, generar esa plusvalía o ese plus a aquel que se dedica de lleno a este tipo de actividades, las cuales obviamente cuidan y protegen tanto la salud, en este caso, como la educación de todo el país. Bueno, el ajuste abarca el salario docente, que representa casi el 90% del total del presupuesto de las casi 70 universidades nacionales, pero involucra a todo el sistema universitario. Un estudio elaborado por el sindicato docente CONADU indica que en el 2025 el presupuesto para la educación del nivel superior representó solamente, escuchen el número total absurdo, un número muy, muy, muy chico, 51% del PBI, cuando en el 2023 llegaba al 0,72 y en el 2015 llegaba al 0,85. Ese ajuste afecta además a las becas estudiantiles, el mantenimiento de edilicio, el pago de servicios y obviamente el tema de los insumos de laboratorio, hospitales universitarios. En el 2026 las universidades recibieron, van a recibir, 5.241.992 millones, cuando en el 2023 percibían 8.110.393. No solamente las cosas aumentaron, sino que además les pagan menos. Sí, dice también, bueno, acá el texto... pero el conflicto que se avecina y que involucra el acceso a la educación pública de más de 2 millones de estudiantes que van a universidades públicas nacionales reúne un ingrediente adicional que le da respaldo al reclamo. Por 2 años consecutivos, el Congreso aprobó la ley que obliga al Ejecutivo a retrotraer el presupuesto y los salarios universitarios al valor del 2023 y que el presidente vetó en 2 oportunidades. El presidente vetó en 2 oportunidades, pero el segundo veto fue rechazado por el Congreso. Esto fue antes de las elecciones del 26 de octubre pasado. Bueno, después el gobierno encontró una trampa para decir, bueno, sí, está bien, aceptamos el veto, promulgamos la ley, pero no la ponemos en práctica hasta que no tengamos, hasta que el Congreso no diga cómo, de dónde se va a financiar. Bueno, otra trampa legal, otra argucia legal por parte del gobierno para no poner en práctica esta ley de financiamiento universitario. Bueno,
Por eso el tema de los docentes, la determinación para encarar este conflicto que es más profunda de lo que se estaba viviendo. Las 3 federaciones sindicales obviamente conciliaron un mandato de paro para una semana de paro, una semana completa, pero por abajo crece fuerte el reclamo del paro por tiempo indeterminado porque se espera obviamente que el gobierno no tenga una respuesta inmediata. Otro camino no tienen otro camino, que es el tema de la huelga. Se va a aplicar la ley que votada 5 veces en el Congreso y tiene un fallo a favor en la justicia federal. Son las vísperas de un conflicto que con adhesión popular ya puso más de 1 millón de personas en la calle 2 veces. Recordemos, hubo mucha manifestación por parte de la gente en las universidades. Esta financiación que no se aplica, bueno, son cosas que es como provocar todo el tiempo. Lo que la gente quiere, el gobierno no, bueno, o te mete un decreto, o te dice no lo quiero y te pone en pausa. Sí. Busca, como decía, las argucias legales para no poner en práctica. Bueno, está judicializado esto, lo que hablaba antes de esta práctica del gobierno para no poner en práctica la ley de financiamiento universitario en el juzgado a cargo de Martín Cormick. Bueno, veremos. Acá la resolución debería ser política, ¿no? Pero a veces cuando no es política, bueno, los canales judiciales, lo que pasa es que después te apelan y pasa, va ganando tiempo el gobierno sin aplicar esta ley de financiamiento universitario y ni dar nueva respuesta para lo que viene, ¿no? Porque después sí, ya hay presupuesto votado en 2025 para el 2026, pero no termina de dar las respuestas, en este caso, necesarias para el sector universitario. Bueno, antes de irnos a la tanda, recuerden, queremos también saludar, que no lo dije al principio del programa, a todos nuestros amigos que viven en el Trébol, en Santa Fe, específicamente a nuestros amigos de Canal 1, que nos transmiten todos los martes a partir de las 23 horas. Sí, acá llega, le mandamos un abrazo a Bruno, bancario. ¿Qué dice Bruno? Me dice que saludan los talibanes, pero después aclara, dice los talibanes y las talibanas. Ah, está bien. De SUBE, de tarjeta SUBE, sí, que son bancarios bancarios Nación, también. Claro. Sí, que dice, bueno, nos manda bueno, lindo, saludos. me gusta Sí. el tema del mensaje, del saludo en este caso. Se los retribuimos. Bien, bueno, gracias. Bueno, y me imagino que participará de la botellita deportiva. Ah, debería... Atento, ¿cómo se llama el muchacho? Bruno. Bruno, atento para ver Sí. si podés salir para Ojo, ganarte la botella, Bruno. Que mande mensaje... Sí, al teléfono de nuestro, que es el 11-2-179-7822. ¿Dije bien? 11-179-7822. 11-2-179-7822. Bueno, ahora sí nos vamos a la cortina, ¿te parece? Sí, nos vamos. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. 20 años sonando a Radiográfica. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. SADOP. Más de 70 años junto a las y los docentes de escuelas de gestión privada. Sumate. Déjate atrapar por nuestras redes. Arre. Por Instagram, @radiográfica893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Y en Twitter, @radiográfica893. Intereses colectivos. El programa de la bancaria. Todos los martes de 15 a 16 horas por la Gráfica 89.3. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La Gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Seguinos en nuestras redes sociales, nuestra página web labancaria.org, en Instagram, La Bancaria AR, en Twitter y Facebook, La_Bancaria, en YouTube, La Bancaria Prensa y Difusión. Intereses colectivos en la Gráfica.
Seguimos en Intereses Colectivos, el programa de la bancaria, aquí en Gráfica, como siempre, y como recordamos al principio del programa, metete en la página de bancaria, metete en la parte de beneficios y disfrutá de todos los beneficios que tenés para vos, afiliado bancario. Tenemos un informe, ¿no? Ahí, Leo. Sí, algo de lo que vamos a hablar después, que como para ir adelantando también, un informe de la Universidad, hablando de universidades, ¿no? Nacional de Buenos Aires, advierte que la industria pierde 160 empleos por día, ¿no? Es un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas, advirtió sobre un marcado deterioro del sector industrial en la Argentina, con caída en la producción, pérdida de puestos de trabajo y una menor participación de la actividad manufacturera en la economía. Según un estudio, desde noviembre del 2023, cuando ya se veía que noviembre del 2023 fue el mes en donde Milei termina ganando el balotaje, Sí. pero bueno, ya en la previa se podía ver la victoria de Javier Milei. Desde esa etapa para acá se perdieron 100.000 puestos de trabajo en el sector industrial. Es un montón. 100.000 puestos de trabajo en el sector industrial, lo que representa un promedio aproximado de 160 empleos menos por día. Dice, el informe también señala que la actividad industrial registró una caída del 8,3% entre 2023 y 2025, mientras que el desempeño de la economía en su conjunto mostró un crecimiento más moderado. ¿Viste cuando se habla de ganadores y perdedores? Bueno, la industria claramente está dentro de los perdedores, si vemos todos los días, ¿no? Noticias de cierres. El otro día veía un informe, no, era como un croquis que habían hecho con el mapa de la República Argentina, porque uno como que está puntualmente lo que te va mostrando en algunos medios, en Cefate, ahora Verónica estaba viendo también, pero en cada rincón del país tenés una empresa, una Sí. pyme, algo que lamentablemente ante las políticas que implementa el gobierno están siendo afectadas. Y o hay despidos, o hay suspensiones, o hay aprietes. Bueno, yo tengo conocidos, amigos que están en empresas de telecomunicaciones como Telecom y demás, que están con aprietes constantemente, que uno no lo ve constantemente en los medios. Aprietes, retiros voluntarios, Claro. despidos, y no lo estás viendo, no lo están exponiendo, más allá de que algún delegado o alguien del sindicato, en este caso telefónico, lo exponga. Digo, en general se vive esa situación en algunos sectores y en otros puntos del país, en diferentes empresas, también, pero es tremendo. Y lo que más preocupa, o por lo menos a mí, como ya más allá de estar acá en el programa, es ver que mucha gente sigue hablando o intentando justificar. Es más, aquella gente que le hacen notas afectadas por Sí. la situación, terminan rematando la idea diciendo, bueno, pero hay que esperar. Sí. Y vos decís, pero te estás quedando sin laburo. Bueno, hay que esperar. Una cosa Sí, tremenda. Sí, hay muchas de esas notas. Hay muchísimo ¿Qué vos esa decís? El gente. otro día veía a alguien textil, ¿no? Veía una de esas que mencionás, una mujer. Una rubia era. Sí, es la que te digo. Sí. Increíble. Pero aparte, pero no es la compungida. única. No, bueno, Sí, pero sí, no es ella la única. compungida, qué sé yo, y termina rematando y diciendo, bueno, pero Y yo bueno, lo voté, hay que esperar. Hay que esperar. No sé, No sé qué es lo que quiere esperar. Quedarse- estar en la casa sentada esperando y que le entre la mercadería de China. Porque aparte lo más grave es, ponele que vos sos empresario textil y decís, bueno, yo me reinvento porque lamentablemente no hay producción y empiezo a importar. Va a llegar un punto que todo el mundo va a importar y no vas a tener gente que compre. Claro. Porque al no haber trabajo, ¿quién te va a comprar si no hay ingreso para comprar? Es más, en las calles Avellaneda o en Once o en lugares donde siempre hay mucha cantidad de gente, está vacío. O sea, Sí, lugares sí. económicamente, o sea, De mucha actividad. de mucha actividad económica, pero que aparte económicamente son lugares baratos, por así decirlo, Sí, desde sí. el tema en este caso textil, o no sé, cuestiones escolares. No hay gente, Juguetes, no hay nada. electrónicos. Mira, el otro día fui justamente a Once a comprar, que tenía que comprar algo para un trípode y bueno, y unas cosas así que sé que están en mejor, En mejor precio. Estaba en la zona. Digo, me voy a desviar unas cuadras y me voy a ir. Y me llamó eso la atención, de que, viste que cuando vos te tomás un colectivo en Once o pasás por Once era como a paso de hombre. Sí, porque siempre estaba lleno de gente. O sea, están los que llevan los carritos, que van, vienen, que llevan tipo, ay, no me sale el nombre ahora,
que van llevando con las mercaderías, no, bueno, no vi eso para nada. No vi eso para nada. La verdad es que, bueno, un escenario de una economía que no arranca. No arranca en el consumo masivo, ¿no? Porque a 11 lo que van muchos son revendedores. Entonces compran ahí, después van para su barrio, van para su ciudad, van para su lugar, para su pueblo. Antes los micros, viste que los micros arrancaban a ponerle 6, 7 de la mañana y terminaban la jornada de comprar tipo 3, 4 de la tarde y se volvían. Sí. No hay tanta cantidad. No los veo. Tenías como... Bueno, el otro día, después de mucho tiempo, que no iba para el lado de... Justamente por eso mencioné a Avellaneda, fui a comprar una remera para mi hijo que la quería puntualmente de ese lugar, porque no la conseguí en ningún otro lado. Yo hacía mucho que no iba, viste, por esos lados. Y bueno, era lo que decía, la galería donde fui a buscarla, estaban la mayoría de los vendedores tomando mate. El pibe que me vendió, que la vez que fui a comprar la anterior vez, que fue creo que octubre, noviembre del año pasado, que tenía movimiento, estaba ahí sentado. O sea, no, nada. Sin gente, sin nada. Pero bueno. Bien. Bueno, ahora sí le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Neumático Argentino, SUTNA. ¿Cómo estás, Alejandro? Te habla Lucas Sarri y Leo Martín acá de Intereses Colectivos. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, te escucho medio bajo, no sé si es un tema de acá. A ver, vos ahí tenés bien el retorno. Yo te escucho bien. Ahora te escuchamos mejor. Sí, ahora te escuchamos mejor. Bueno, me imagino que complicados, digo, ¿cómo estás? Pero me imagino que complicados, difícil. Pero bueno, para quienes se enteran de este conflicto, contanos un poco qué ocurrió concretamente con FATE y con los trabajadores. Te vimos, obviamente, en todos los medios hablando de la situación en general que estaba viviendo, pero aquellos que nos están escuchando, más o menos para ponernos al tanto. Bueno, un resumen del conflicto que tuvo una situación de mucha repercusión nacional, está lleno de acciones, ¿no? El primer día, el 18 de febrero, los trabajadores se encontraban de vacaciones, llegamos a la planta una parte minoritaria que volvía de las mismas y encontramos un cartel que anunciaba el cierre de la planta, empezando un lockout patronal totalmente ilegal, y a partir de ese momento se inició una permanencia dentro de la fábrica, en forma pacífica, pero asegurando cuidar los créditos de los trabajadores. Se lanzaron 2 conciliaciones obligatorias simultáneamente a las 13 horas de ese mismo día. O sea, esto ocurre a las 6 de la mañana y a las 13 horas ya teníamos 2 conciliaciones obligatorias. La empresa no cumplió jamás con estas conciliaciones. Empezaron acciones de todo tipo en defensa de los intereses de las 920 familias, 1000 familias involucradas en forma directa, pero también unas 5.000 en forma indirecta, y también dentro del país todas las pymes, que son las que proveen de semielaborados a esta gran fábrica que es FATE, también afectadas. La fábrica FATE empieza a tener una relevancia a nivel nacional para entender qué fábrica estamos hablando. Y en ese sentido, lo que termina ocurriendo es que se empieza todo el mundo a conocer que tiene 86 años de producción de neumáticos, que estuvo durante una situación, digamos, de preponderancia a nivel nacional por ser una industria nacional, que tuvo a Helbert, ministro de Economía en los 70, tuvo a Helbert, que ministro de Economía de Perón en los 70, consiguiendo la asignación de Alvar, la fábrica de aluminio, que estuvo en la remera de Boca y River. Todo ese proceso se da donde se habla en todo el país del conflicto de FATE, se interioriza. Tenemos durante todos los días una actividad, o una actividad gremial o cultural. Se acercaron muchísimos trabajadores a la puerta de fábrica e inmediatamente esto empezó a ascender, llegando a que vengan los secretarios generales de prácticamente los sindicatos más importantes del país, así como diputados, y empezó a ser una causa que tuvo un recibimiento por parte de la opinión pública muy de apoyo, y quizás la última semana, saltando un poquito la historia hasta aquí, se terminaron viendo las acciones de mayor importancia. Vamos unos 20 días de esa situación hasta acá,
El miércoles pasado hubo una movilización a la Secretaría de Trabajo de ALEM, dependiente de Capital Humano. En ella no solo nos expresamos los trabajadores de FATE con nuestras familias, sino que a la vez vinieron secretarios generales de las 3 centrales sindicales, fue convocado por el Directorio Nacional de la CGT y las 2 CTA, organizaciones sociales y de jubilados. Más que eso, en forma organizativa el país no tiene, y lo que se generó a raíz de esa circunstancia fue una movilización muy importante a nivel simbólico, que fue recibida por una represión terrible de la policía de Capital junto a la bonaerense, junto a la federal, y que salió en todo el país por lo injusto de la acción. Teníamos nuestras familias, había diputados, estaban los secretarios generales, para dar ejemplo, de Cachorro Godoy, Yasky, Palazzo, el Colisasi, un arco enorme de representaciones gremiales, diputados que iban desde todos los arcos políticos, Romina del Pla, pero también Juan Marino, también estaba Hugo Moyano, hijo, o sea, un arco enorme de representación, tanto política como gremial, que expresaba el arco grande que había de apoyo de todo el pueblo argentino, y fue reprimido en ese lugar en forma de una emboscada que todo el país lo vio como algo negativo. Posteriormente, 2 días después, el día viernes, tuvimos una expresión enorme, el viernes pasado, de apoyo popular, cuando en un festival vinieron 25.000 personas frente a la fábrica FATE, está muy documentado, y eso recorrió el país porque una fábrica en huelga, con los trabajadores dentro de planta, en un lockout, y una acción de este tipo de 25.000 personas, hacía mucho tiempo que no se veía en este país. El domingo tuvimos la nota donde aparece el propio presidente hablando durante 12 minutos sobre la situación del neumático y particularmente atacando a Madanes. Ayer lunes tuvimos la presentación de un proyecto de ley, o sea, hacia la opinión pública y para colocarlo adelante de los senadores y diputados para su modificación y mejora, para presentarlo como proyecto de ley en forma oficial, una vez que tenga esas correcciones, que generó en todas las noticias una salida a este conflicto bajo la expresión de quienes representan al pueblo, que son los propios, digamos, diputados, senadores, en particular de la provincia de Buenos Aires, donde hay un cordón industrial tan grande que maneja una expresión de trabajadores que claramente están dando su mandato de que se solucione este problema. En simultánea con esa situación, sale una resolución judicial fundamental, porque nos acusaban de estar haciendo un hecho delictivo en la planta y se pedía el desalojo. Habíamos tenido esa situación, esa espada de Damocles colgando todo el tiempo por encima, hasta el día de ayer, donde por unanimidad la Sala 2 de la Cámara de Garantías y Apelaciones de San Isidro, los 3 jueces fallan que la situación era una situación de conflicto laboral y no delictivo, y por lo tanto dejan sin efecto la orden de desalojo, encuadrando el conflicto en la situación de una legítima defensa de los trabajadores organizados de sus intereses. Cuando parecía que ya esto era bastante noticias para todas las circunstancias, ayer a la noche aparece la noticia de que la Secretaría de Trabajo de Nación estaría anunciando que sancionaría a FATE por no cumplir con la conciliación obligatoria por varios hechos, y en particular por no pagar la quincena a los trabajadores, que quedan en un claro grado digamos, de vulnerabilidad, porque lo que se pretende es apretarlos económicamente mediante el sufrimiento de su familia. En definitiva, así llegamos hasta hoy. Mañana vence el primer tramo de la conciliación obligatoria, y de 15 días, y estamos llamando a todas las representaciones gremiales, políticas, sociales, a que se acerquen a la puerta de fábrica a las 11 para hacer una conferencia de prensa
que a la vez dar un abrazo a la lucha de los trabajadores de FATE. Hmm. Una lucha muy, muy grande. Alejandro, ¿cómo andás? Leonardo Martín te saluda. ¿Pensás que van a extender la conciliación 5 días más? Esa es una pregunta. Y a eso agrego si tuvieron algún diálogo en algún momento directo con las autoridades de FATE, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que plantean? Bueno, la pregunta es muy apropiada, porque en realidad, si se está sancionando a la empresa por no cumplir con la conciliación, ¿no? Y no tuvimos diálogo con la empresa porque se obstinó en discutir si nosotros estamos en una acción directiva. O sea, ellos decían, los trabajadores están actuando como delincuentes, ¿no? Entonces no hablo. Y luego los jueces le fallan diciendo, no, eso no es delincuente, no es una situación delictiva, sino que es una defensa legítima, laboral. Por lo tanto, el argumento de la empresa se cae y fue el que fue construyendo durante muchos días por no tener ningún tipo de otro razonamiento que no fuera ese. Por lo tanto, lo que entendemos nosotros es que se tiene que extender la conciliación obligatoria, porque el problema es que no hubo ningún momento para conciliar, porque no se estaba respetando la conciliación. Sino que entendemos que no se pueden contar estos días de conciliación como válidos, Claro. porque en ningún momento tuvimos las condiciones para tener el ejercicio de una conciliación, que es buscar una aproximación entre las partes. ¿Están evaluando el tema de la intervención por parte de la nación y la provincia con respecto a este conflicto? Hemos evaluado y colocado en la asamblea todas las formas de salidas que entendemos nosotros son viables en forma inmediata, Sí. porque hay una angustia muy grande de los trabajadores. Lo que colocamos fue, en primera instancia, hay un acuerdo firmado y homologado por la cartera administrativa que coloca desde mayo del año pasado compromisos de las tres partes, o sea, de gobierno, sindicato y empresa, y que fue firmado y homologado y tiene carácter de ley. La situación del sindicato hizo un cambio de sistema y se comprometió el funcionamiento del mismo. Eso los trabajadores lo hemos hecho, lo hemos cumplido. O sea, antes se trabajaba los fines de semana, ahora como estaba más compacta la producción, fuimos a un sistema donde se trabaja concentrado los días de semana, ¿no? El gobierno le dio una concesión enorme de miles de millones de pesos, o sea, miles de millones de pesos. Los trabajadores nos cuesta entender esos números, ¿no? Son miles de millones por no generar durante un tiempo ningún tipo de lo que sería tributo, ni generar, por ejemplo, el pago de lo que es el aporte a jubilaciones. Claro. ¿No? Ese máximo beneficio que se le da es un beneficio que solo se da en situaciones muy, muy, muy importantes. Ese beneficio lo recibieron. Lo único que tenía que hacer la empresa en este acuerdo de partes era cumplir con su compromiso de mantener la fábrica en funcionamiento sin problemas y no despedir a nadie hasta julio del año 2026. O sea que cuando genera esta situación de lockout, rompe el acuerdo despidiendo a los trabajadores cuando hay un acuerdo de partes. Y esto hay que aclararlo bien al público, ¿no? A la audiencia. No hay una quiebra. No es que dice, bueno, no, pero no puedo. O sea, todo bien, lo firmé, no tengo forma económica de cumplirlo. Porque aparte No. llega, en la mayoría de los medios llegó como que es eso, ¿viste? Como que no tienen, al no tener producción o no tener consumo, muchos con los que hablaste dicen, pero viste que quebró FATE, o sea, que quebró, que no tienen plata. Pero con lo que vos estás Claro, diciendo, no. desestimás todo eso. No hubo ningún quiebre ni un concurso de acreedores. La empresa dice que no tiene ningún tipo de deuda. Y es más, todos los balances que nos mostraron anteriormente le daban ganancias. 3 años, 190 millones de dólares de ganancias. No había ninguna pérdida. Él no dice que tiene un problema económico, Madanes, y lo que coloca es simplemente una situación donde, por una decisión comercial, o sea, él dice, no voy a ganar dinero con esto, prefiero ganar guita con otro tipo de inversión, y me dedico a otra cosa, energía, por ejemplo, que se le ha dado el uso de mucha energía en Argentina. Ahora,
me paro en la ilegalidad del hecho de que si se firma un acuerdo entre partes, no se puede romper. Esto es para el trabajador. Es como, si vos firmás que hipotecás tu casa para un préstamo que tienen 500.000 pesos por mes y no los pagás, no puedes decir después es injusto por 500.000 pesos no me van a tocar la casa. No, te la van a tocar. Sí, vos firmaste. Claro. Esto es lo mismo. Si él firmó un acuerdo que no puede echar gente hasta que se cumple ese acuerdo, hasta el vencimiento final, le guste o no, sea negocio o no, invente la manera, no puede romperlo. Esto tienen que pasar los jueces en favor nuestro. Entonces, por un lado, para volver al tema de qué se votó en la Asamblea, se votó el presentar un amparo con este tema particular que deje sin efecto todos los despidos. Por otro lado, la presentación de un proyecto. Y ese proyecto, explicamos en la Asamblea que convenía la figura de ocupación temporal. El término de ocupación temporal lo que hace en una fábrica que no tiene pérdidas, que no quebró, es que ante una situación donde pone en riesgo la estrategia nacional, porque nos dejaría sin transporte, dado que FATE es la única fábrica que fabrica neumáticos para camión y ómnibus, que es lo mismo, ¿no? O sea, el que conoce, un colectivo es un camión, digamos, transformado en transporte de personas. Pero las cubiertas que hacemos para ese tipo de vehículo, solo las hace FATE en el país. Si nosotros tenemos una situación bélica internacional que corte los fletes internacionales, no tenemos ninguna forma de acceder a esas cubiertas. Nos pasó en la pandemia, quedamos sin ninguna cubierta. Y la única forma fue mandarnos a trabajar a nosotros mañana, tarde y noche, ininterrumpidamente desde el principio de la pandemia, para que las ambulancias, los camiones puedan circular. Si llegara a dejar este capricho de que Madane dice una fábrica que la tengo en perfectas condiciones, andando, que le hice el mantenimiento de planta durante el mes previo a anunciar este lockout. O sea que está todo listo para arrancar, invirtió mucha plata en arreglar todas las máquinas para dejarlas listas para arrancar. Y nosotros permitimos esto, se puede paralizar el país por falta de transporte, porque en trenes no podemos llegar a todas partes. No tenemos esa red. Entonces, presentamos un proyecto en la provincia de Buenos Aires pidiendo que ante una emergencia como esta, que puede generar un caos, se intervenga provisoriamente, momentáneamente, el directorio, se sanee la situación, se la ordene, que presente la parte privada un proyecto de continuidad y se le devuelve la empresa al dueño. Eso es lo que hemos fijado como proyecto de protección a, digamos, a toda la sociedad. Y como Buenos Aires es un cordón industrial muy grande, el más grande del país, y la población bonaerense es la mayor cantidad de trabajadores que están en fábricas, en industrias, en manufactura, en servicios, claramente entendemos que los diputados bonaerenses y los senadores, expresando el deseo de todo el pueblo, como lo expresaron los 25.000 personas que teníamos frente a FATE el viernes pasado, van a ir a un lado positivo para que un proyecto con las modificaciones que ellos quieran avance y proteja al país de quedarse sin transporte y a las 1.000 familias de FATE de poder evitar generar un caos social. Entonces el segundo punto que colocamos fue el de generar este proyecto de ocupación provisoria o ocupación temporal. El tercero es decir que Madane puede arrancar bajo el hecho de que, como hay un amparo, que va a obligar a que arranque, si el juez falla de esa manera, que así lo debe hacer, para mí debería arrancar Madane. Si no le interesa más hacer neumáticos, ponerla a la venta. Sería lo más lógico, ¿no? Digo, esto es lo que está haciendo. Pero ¿y por qué pensás que no hace eso, Alejandro? Nos quedan pocos minutos, pero ¿por qué, como para resumir, sí. ¿por qué pensás que no hace eso, Madanes? ¿Qué hipótesis tenés vos? Bueno, yo prefiero meter hechos objetivos para que ustedes mismos lo tengan, ¿no? La fábrica se le hizo como cuando vos arreglás un auto y le haces motor, tren delantero, tren trasero, cambiás las fundas y el parabrisas estaba marcado y lo cambiaste. Invertiste un montón, claro. Y después el otro día agarrás y lo tirás a la basura, porque decís no sirve más, lo vendo por peso, ¿no? Eso no suena razonable. No. Creo que nadie lo haría. Eso es lo que está diciendo que está haciendo Madane. En el 91,
FATE paró 45 días diciendo que cerró. Y después la reabrió, pero tomando el personal que quería aceptar ese nuevo convenio colectivo, totalmente flexibilizado y otra forma de trabajo. Eso pasó en el 91. Y a la vez se venció, en el momento que produce este lockout, lo que es el antidumping de aluminio, el 5 de marzo, que él venía discutiendo con el gobierno para que se lo renueven. Le habían dado por 5 años. Él sabía perfectamente que se vencía el 5 de marzo del 2026. Hace 5 años sabía eso. Y venía preparando la renovación, discutiéndola. No se lo dieron, y estalla este conflicto. Entonces, si uno quisiera especular, también podría decir, primero, no parece una fábrica que va a cerrar, parece un lockout. No parece que haya sido la decisión de generar esto en este preciso momento por una razón interna, sino por una razón externa, o sea, por el pedido de negociación de aluminio. Y lo que terminó pasando, díganme si no es así. El presidente de la Nación lo está puteando diciendo que le hizo una extorsión. Si bien ese mismo presidente permite que entre cualquier cubierta sin ningún control, que son de plástico y nos ponen en peligro a todos. Pero en ese punto ataca a Madane porque dice que es una extorsión. El gobierno de la provincia de Buenos Aires se puso del lado de los trabajadores diciendo me pongo a disposición para que esa fábrica arranque, ¿no? La justicia le falló en contra, diciendo que lo que está dentro de planta es una huelga, no es un acto delictivo. Arréglense. Las centrales sindicales se pusieron todas del lado de los trabajadores neumáticos. Y la opinión pública está todo de nuestro lado. La pregunta es, ¿quién está con Madane? ¿Quién lo banca? Sí, porque es... Su propia capacidad de poder extorsionar, digo, ¿no? Lo que tiene. Porque no es un hombre poderoso. Madane, no es cualquiera. Todo tiene límites. Claro. Todo tiene límites. Alejandro, bueno, nos quedamos sin tiempo, es para hacer un par de preguntas más y seguir ondando. Gracias por el tiempo y bueno, aguardar ahora a ver que estas acciones que van a llevar a cabo den resultado para, obviamente, porque una de las cuestiones es también lo que está generando, más allá de estas cuestiones estratégicas, el día a día del trabajador, el tipo que está esperando, la expectativa, la incertidumbre, no saber, las familias. Es terrible, o sea, por eso creo que es lo que más desespera por parte de los trabajadores. Así que esperemos que se pueda resolver lo antes posible y que las medidas sean efectivas para que justamente se puedan reincorporar y poder volver a trabajar, que es lo único que busca, es volver a su actividad. Mira, hay algo que quiero decirle a la audiencia rápidamente. Cuando estábamos en la movilización, yo tenía a mi esposa y a mi hijo de 18 años que estaba siendo reprimido en esa manifestación. Y así la tenían todos los compañeros. Todos los compañeros tenían sus familias. En los portones conmueve ver a la familia de los compañeros y la preocupación que tienen. Que muchos se quiebran, lloran. Es lógico. Una situación muy, muy de incertidumbre. Y aparte que a trabajadores nos expusieron a estar parados durante 20 días en un portón, adentro y afuera, con todos los riesgos que eso ocasiona. No es normal para un trabajador eso. No, está viviendo una etapa muy dura. Entonces lo que digo es, por un lado, esto tiene un fondo social y de injusticia muy grande. Por otro lado, ¿por qué decimos que tenemos todo este plan por delante, todas estas herramientas? Porque los trabajadores tenemos que cuidar que esto termine de forma positiva. Todo este esfuerzo, todo este sacrificio de las familias, de los compañeros, todo este sufrimiento de los hijos de nuestros compañeros, merece que invertamos la mejor estrategia y que el pueblo sea quien nos haga que esto termine de forma positiva. Y lo vamos a hacer. Eso esperamos y vamos a, obviamente, nosotros desde acá estar constantemente con el tema para justamente difundirlo. Alejandro, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Un abrazo. Ahí escuchamos a Alejandro Crespo, secretario general de SUTNA. Y ya nos quedamos sin tiempo, estamos a segundos. Ganadores. Sí, ganadores, lo tengo acá rápido. Abigail Barraza, Banco Nación, Walter Altamirano del Banco Patagonia y Raúl Panet del Banco Ciudad, todos de la zona de AMBA, capital, así que se van a contactar obviamente con ustedes para que se acerquen ahí a Sarmiento, ahí a Bancaria y puedan obviamente retirar su premio. Nos quedamos sin tiempo, así que saludar a todo el equipo. Gracias, Leo, por comentar. No, un gusto, un placer.
Nada, me quedo angustiado con porque son situaciones obviamente tremendas, y todos aquellos que a veces hablan y dicen lo que hablábamos recién de la textil, que decía, bueno, hay que darle tiempo. Es una línea muy delgada. Hoy estás acá disfrutando de vacaciones en cualquier parte del país, con un trabajo estable, y mañana no. El trabajador todos somos trabajadores. Y hay que defender y tener empatía con aquellos que están obviamente... Conciencia. Exactamente, peleándola día a día, ¿eh? No hay que quejarse, sino estar apoyando. Bueno, nos reencontramos, si Dios quiere, todo el equipo acá de Intereses Colectivos. Leo, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hasta la próxima. Nos reencontramos, si Dios quiere. No te olvides, lo individual suma, pero lo colectivo transforma. Chau, hasta el martes que viene.